hablarles a ustedes lo que Él quiera hablarles, porque pues se trata de lo que el Espíritu Santo les quiera mostrar. eh, y es lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. A mí me gusta estudiar la palabra por versículo a versículo y, y siento que la entiendo mucho más. Yo no me enfoco en leer muchos capítulos cada día, sino en leer un poquito y desmenuzar y entender. Entonces, eso fue lo que hice con el versículo de hoy. Lo que hice fue desmenuzar el capítulo para poder entender más por qué ese versículo, para poder entender más el Señor cuál era el contexto de lo que estaba pasando en ese momento y por qué Él nos quiso hablar de esa manera. Entonces, bueno, pues quiero que oremos. Antes de eso, quiero decirles para las que estuvieron en la reunión pasada, cuando yo compartí mi experiencia, mi testimonio de vida y de la bondad de Dios y todo lo que Él ha hecho en mi vida, yo les comenté, y esto es un paréntesis que hago, pero me gustaría aclararlo, yo les comenté que de las cosas como Dios me ha respondido, que hice un libro de sueños, que era para decirle al Señor, esto es lo que yo quiero, mira, te lo presento. Y también le hice una lista de cosas que quería de mi esposo y yo les estaba contando que le hice una lista al Señor de 25 cosas y pues yo dije, bueno, se me fue como la mano, pero dije, bueno, 3 cosas que sean las más importantes. Y lo que se me olvidó contarles es que cuando el Señor me respondió otra vez, pues cuando me regaló a mi esposo, él tenía 23 cosas de las 25 que yo le había pedido. Esa fue la pequeña parte que se me olvidó contarles de mi testimonio, que es importante porque, pues bueno, sí, una lista larga la hace cualquiera, pero la respuesta que Dios me dio fue lo más bonito ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya cierro el paréntesis. Quiero hacer una oración muy cortica solamente para dar la bienvenida al Espíritu Santo, para que Él hable a través de mí. Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de hablarle a estas personas reunidas aquí, Señor. Mujeres, no sé si hay hombres, pero gracias, Padre, por la bendición, Señor, que somos nosotras como la corona de la creación. Y te doy gracias, Papá Dios, que por la oportunidad que me das. Te pido, Señor, que hables a través de mí. Estoy un poquito nerviosa y tal vez voy a tararear, pero, pero Espíritu Santo, no es en mí, Señor, no es en mis fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Y gracias porque tú nos das el querer como el hacer y nos permites entender, querer, pero también hacer, porque solamente podemos hacer en tu fuerza y con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el versículo de hoy es Primera de Juan 1:9. El versículo dice, he estado leyendo la nueva versión internacional y el versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues sí, confesemos, Él nos perdona, nos limpia, ¿verdad? Muy simple. Pero como les decía, me gusta irme al trasfondo de lo que se escribió y quise entender el capítulo completo y el Señor me fue mostrando y me fue revelando pues cuál era el mensaje que les quería enseñar. Entonces, primero, un poquito de contexto. Juan, el que escribió esta carta, parece ser el mismo Juan, apóstol de Jesús, de los 12 apóstoles. Es lo que creen casi todos los estudiosos de la historia bíblica. Y ese apóstol fue el mismo que escribió pues el, el Evangelio de Juan. Él también escribió el libro de Revelación. Él también es el que dice en el libro de Juan que él era el discípulo amado de Jesús. Él era los más cercanos a Jesús. Él, Jacobo y Pedro eran los más cercanos a Jesús. Y es algo interesante con la carta de Juan, es que no es una carta como las que escribió el apóstol Pablo, que eran cartas a las iglesias o a ciertas personas específicas o a ciertas iglesias específicas, que al final tiene aplicación para nuestra vida, pero era como la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosa o a la iglesia de Éfesos. Entonces, esta era una carta general para la iglesia. Entonces me parece muy bonito porque él nos está hablando específico a todos. La palabra de Dios es para todos, pero en estas cartas que es como que a todas las iglesias que hubiera en ese momento, él quiso que esta carta les llegara a todos. Entonces,
él empieza la carta afirmando que él dice, él está afirmando, confirmando que él vivió con Jesús, que él compartió con Jesús, ¿sí? Él dice, pues lo quiere corroborar en esta carta, ¿sí? Y, y pues es bonito porque él estuvo ahí, no, ahí con Jesús, cercano a él, cuando Jesús estuvo en la tierra, el mismísimo Dios aquí en la tierra, y Juan estuvo con él. Entonces, algo que él nos dice al principio, en el versículo En el versículo 3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan había estado con Jesús. Él está contando a las personas lo que él vio, lo que él vivió, lo que él experimentó cuando caminó con Jesús. Y dice que quiere que nosotros tengamos comunión con ellos, con ese Jesús, que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nos está diciendo Juan aquí. Entonces, esa es una palabra que quiero que tengamos en cuenta, comunión. Esa palabra viene del griego koinonia, que implica como una dependencia. Esa misma palabra koinonia ha sido usada, Jesús la usó, eh, seguro en el hebreo, ¿no? Pero Jesús la usó cuando hablaba que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Eh, También la usó Pablo cuando dijo que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, esa comunión que Juan nos invita a que tengamos con Dios es una comunión de dependencia, una comunión de es una unión increíble, ¿sí? Y esa unión la vemos también, la pensaba yo mientras estudiaba esto, es, por ejemplo, la dependencia que tenemos los esposos con las esposas, ¿sí? La dependencia que tenemos incluso en amistades muy fuertes, en amistades muy sólidas. Eh, la dependencia que tenemos con los pastores, con su iglesia, con su rebaño. Sí, es esa comunión que va más allá de, bueno, sí, compartimos, hola, buenas tardes, sino como que se genera ya una dependencia a un nivel superior. Entonces, el, sí, el apóstol Juan nos dice que tengamos que tengamos esa dependencia con Dios y con el Hijo, ¿sí? Um, y hay una cosa bonita que yo estaba escuchando de un testimonio en estos días, es que cuando nosotros tenemos relaciones muy cercanas, bien sea con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros hermanos o con nuestras amistades o con nuestros líderes espirituales, esas relaciones generan como un pacto, se genera como un pacto donde nos apoyamos espiritualmente, nos apoyamos emocionalmente, nos apoyamos físicamente cuando necesitamos una ayuda con algo. Entonces, ese tipo de comunidad, de comunión, es la que nos está invitando Juan a que tengamos. Entonces, sigo. Esa es la primera palabra como importante acá, es la comunión. Luego, el versículo 5 dice, este es el mensaje de primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí esto también voy a desmenuzarlo un poquito porque, porque hay varias cosas para anotar. Versículo 5 dice que Dios es ¿qué? Que Dios es luz, ¿verdad? Luego en el versículo 6 dice que si vivimos en oscuridad, nosotros nos estamos mintiendo y no ponemos en práctica la verdad. El versículo 7 dice, si vivimos en la luz, podemos tener comunión unos con otros.
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay una cosa súper importante y es que esa invitación de Juan a que vivamos en comunión viene de un estilo de vida de luz. Porque cuando estamos en comunión con Cristo, cuando estamos en comunión con la iglesia, con los creyentes, estamos viviendo una vida de luz, no una vida perfecta, una vida de luz. Y vamos a seguir hablando de esto un poquito. Él nos anima entonces a estar en comunión, a estar en dependencia de Dios y luego nos dice que hay un pero para esa dependencia y es nuestro pecado. ¿Por qué nuestro pecado? Porque el pecado es oscuridad. Entonces la luz y la oscuridad no pueden vivir juntos, no pueden convivir. Nosotros lo vemos cuando nos paramos por la noche al baño y si prendemos la luz, pues ya se va la oscuridad completamente. La luz llega y desaparece la oscuridad. Si no prendemos la luz, pues ahí es cuando ya no podemos ver y nos tropezamos, vamos por tinieblas, no sabemos por dónde vamos, nos golpeamos los dedos contra el mueble. ¿A quién no le ha pasado que se ha golpeado el dedo contra el mueble, el dedo del pie? Nos caemos tal vez también si no prendemos la luz. Pero cuando hay luz, podemos ver mejor, vemos con más claridad. Algunos nos caemos cuando hay luz también, yo me caigo, yo me tropiezo con toda, con luz, sin luz, pero, pero bueno, ese no es el punto. El tema es que claro, cuando caminamos en luz, vemos con claridad y se va la oscuridad, ¿verdad? Se va el pecado. No se va completamente porque no vivimos en un mundo perfecto, pero cuando caminamos intencionalmente en la luz, el pecado empieza el pecado empieza a desvanecerse. Entonces, la luz nos permite estar en comunión con Dios y también nos permite estar en comunión unos con otros. A veces nos preguntamos por qué será que no logramos conectarnos, vamos a la iglesia y no nos conectamos con ningún creyente o qué pereza esa gente como tan diferente a mí, como que yo no logro ahí como acomodarme. De pronto sería bueno como evaluarnos a ver si hay alguna oscuridad en nosotros que no nos permite estar en comunión con la luz. Cuando el versículo 7 nos dice que vivamos en la luz, no nos está diciendo, vuelvo acá donde dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Él no nos está diciendo vivamos en perfección. Él no nos está diciendo eso, nos está diciendo vivir en la luz y vamos a seguir desarrollando el tema de de cómo vivimos en la luz. Es, no es que no cometamos pecados, porque los pecados siempre van a estar. Los pecados siempre los vamos a tener. Es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo imperfecto y hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga y recoja su iglesia, nosotros no vamos a dejar de de vivir en un mundo de pecado donde vamos a cometer errores, donde vamos a tomar malas decisiones diarias, incluso por nuestra naturaleza pecaminosa. El tema aquí no es los pecados, sino el pecado como un estilo de vida. El pecado como un estilo de vida es el que nos aleja de la luz, es el que nos mantiene en la oscuridad. El pecado no confesado, el pecado que aunque confesamos, sabemos que volvemos y lo cometemos y volvemos y lo cometemos a propósito, porque yo lo hablo por mí, porque yo tenía un pecado específico que lo cometía y lo confesaba y cuando volvía y se me presentaba la oportunidad, yo otra vez, Dios me perdona. Entonces eso lo que hacía era mantenerme en oscuridad constante, en oscuridad constante, en falta de conexión y de comunión con Dios, en falta de conexión y de comunión con los otros creyentes. Entonces, vivir en la luz es reconocer el pecado. Acá tenemos varias palabras interesantes: la comunión, la dependencia, la luz, la oscuridad. Vivir en la luz es reconocer el pecado. Reconocemos el pecado. Y si no lo reconocemos, porque a veces sentimos que como que, no sé, pero ¿qué? Si yo ya no hago esto o aquello, pues entonces pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando cuáles son los pecados, de qué manera estamos ofendiendo a Dios. Y muchas veces también es leyendo la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios,
nosotros vamos aprendiendo cuál es el pecado. El Señor nos revela en todas partes, en Proverbios, en Salmos, en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, de Juan de Pedro. Él nos está revelando constantemente. Entonces uno está leyendo y dice, wow, no puedo creer, claro, yo estoy haciendo esto. Claro, esto es una cosa que yo no he confesado. Claro, esto es lo que me está esto es lo que me está llevando a estar en oscuridad, a no ver la luz todavía. El versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, sí, a veces no sabemos exactamente cuál es el pecado. A veces pensamos que como no matamos, como no robamos, como no le hacemos daño a nadie, como de pronto no estamos involucrados en un pecado sexual fuera de los principios bíblicos, entonces pues tampoco. O cuando hemos dejado ciertos pecados, pensamos como, pero yo ya no, yo ya dejé de hacer eso, entonces pues, ¿de qué más me tengo yo que arrepentir? Yo, una vida normal. Pero hay muchas, muchas pequeñas cosas que hacemos no necesariamente a diario, algunas tal vez a diario, algunas no tanto, pero que siguen siendo parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que debemos confesar para que podamos estar en comunión con la luz. Y por eso la importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque siempre va a haber algo que se presente. Entonces, em, yo empecé le pedí a Dios que me diera como una lista de pecados y yo les voy a ir mencionando pecados y si ustedes quieren tomen nota si les parece que eso es uno de los que ustedes pueden estar cayendo, de los que yo me acordaba de cuando he leído la Biblia. Quiero ser muy clara y no estoy diciendo que yo no cometo estos pecados. Esto es una lista de pecados que creo que el Señor me fue revelando porque yo la escriba y escriba y escriba, la mano me quedó tiesa porque yo dele porque sentía que el Señor me seguía mostrando y me seguía mostrando, pero vuelve y juega. No es una cosa como, miren ustedes lo que están haciendo y cómo la están embarrando. No, esto es todos. En algún momento estamos cayendo en algunos de estos y el Espíritu Santo de pronto les puede revelar otros más. Pero les voy a ir dando una lista y si ustedes quieren ir apuntando como para que se acuerden, se los digo porque esta mañana me puse a orar y le dije, Señor, revélame pecados. Y empecé a apuntar y seguía apuntando y yo, wow, muchas cosas para confesar. Entonces, tengo la ira, el enojo, las contiendas, los pleitos, el odio, rencor, amargura, resentimiento, mentiras, exageración, presunción, como hacemos en Colombia, chicanería, engaño, orgullo, arrogancia, sentirse superior, tacañería, no ayudar a los necesitados aún pudiendo hacerlo, celos, envidias, críticas, murmuración, chismes, tergiversación de historias, borracheras, glotonería, hechicería, brujería, confianza en lo que digan los astros, pornografía, idolatría, homosexualidad, adulterio, fornicación, miedos, temores, falta de fe, deshonra a los padres, desobediencia a los padres, exasperación a los hijos, rebeldía contra el esposo, maltrato de cualquier tipo a la esposa, crítica a los líderes y pastores, irrespeto por los gobernantes, vulgaridades, chistes y palabras de doble sentido, malgastar el dinero, no dar nuestro diezmo y ofrenda, no tener un día de reposo dedicado a Dios, usar el nombre de Dios en vano, no cumplir nuestras promesas a Dios y a otros. Esas fueron las que se me aparecieron hoy, pues las que se vinieron a mi mente hoy. Y yo sé que parece demasiado y lo que les digo no quiere decir que todos tengamos todas, pero de pronto sí tenemos algunas y hay que traer a la memoria cuáles son esos pecados que nos están
que estamos cometiendo diariamente o que estamos cometiendo semanalmente, cada mes, yo no sé, pero que nos aleja de la luz. Por ejemplo, con las vulgaridades, antes de yo volver a Cristo, yo decía vulgaridades y decía chistes de doble sentido y todo. Y entonces yo algo me pasaba y ¡pum! Se me venía la vulgaridad. ¡Ah, se me quemó esto! Y decía la grosería. Y yo al principio no caía en cuenta. Después empecé a caer en cuenta, no sé, cada varias groserías. Después, wow, Señor, cada vez que decía la grosería, perdóname, Señor. Tú sabes que yo estoy tratando, perdóname, pero toma tú el control porque yo no puedo. Te das una costumbre y no puedo. O cuando quería decir un chiste de doble sentido, entonces yo, pero este chiste está bueno, yo cómo no voy a decir este chiste si es bueno y y se lo van a perder. Pero pues tuve que aprender a controlar mi lengua, tuve que aprender a controlar mis pensamientos, porque por pensamientos así es que se me ocurren chistes así o paradas así como respuestas así de doble sentido que se le pueden ocurrir a uno que hace reír a la gente. Y yo en esas cosas de verdad que batallaba y yo como que decía, y yo, ay, perdóname, Señor, pero la dije. Hasta que ya tuve que de verdad empezar a corregir eso en mí. Y, y en muchas cosas más, otras cosas que aún como cristiana seguía cometiendo, que hasta hace 2, 3 años tal vez seguía cometiendo, cosas que aún sigo haciendo hoy. No es una vida de perfección, no vamos a tener una vida de perfección, pero una vida de luz es una vida de confesión de pecados constante para poder realmente tener una comunión con Dios. A veces pensamos como, pero yo por qué oro y como que no me concentro, y como que oro y no me sale y como que trato de leer la Biblia y porque es que si estamos en la oscuridad, si estamos caminando en pecado, si estamos teniendo el pecado como un estilo de vida, esa comunión entre la luz y la oscuridad no se va a dar. O hay luz, cuando prendemos la luz por la noche y la oscuridad se va, o hay solo oscuridad. Em, bueno, entonces, entre más le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, más nos vamos dando cuenta durante el día, lo que les estaba diciendo, más Él nos va diciendo, ahí la embarraste, ahí eso no lo debiste decir, ahí eso sonó bastante feo, mira cómo respondiste, esa mentira que te fuiste de parranda anoche y te pegaste la borrachera. O sea, él nos va a ir revelando. Dijiste que te tomabas un trago y tú sabías que no te podías tomar un trago y terminaste tomándote 20 y por eso estás con guayabo esta mañana. Entonces, pero él nos va revelando en la medida en que le demos el espacio para que nos revele. Y bueno, pues así, en la medida en la que vamos confesando lo que dice la palabra, que era el versículo de hoy, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso me parece lindo, esa palabra, toda. Él nos limpia de todo. ¿Sí? No hay, a veces nosotros como humanos tratamos de ponerle niveles a los pecados, ¿no? Y Dios es perfecto y Él es bueno y para él no hay niveles. Él es como, eso está horrible, no hagas eso. ¿Mm? Entonces, Él nos limpia de toda maldad, de la grande y de la pequeña, la que consideramos grande y la que consideramos pequeña. Entonces, bueno, ese era el, ese era el tema que como el Señor quiso que yo compartiera el tema hoy. Y, y pues espero que sea una oportunidad para orar con humildad, para orar con entendimiento de la importancia de confesar los pecados específicamente. No, perdóname los pecados de hoy, hasta mañana. En nombre de Jesús, amén. ¿Mm? No, orar específicamente por los pecados para que podamos vivir en luz y podamos tener mayor comunión con los hermanos en la fe, con las personas de fe y mayor comunión también con el Señor sobre todo. Estelita. Sí, Susanita, gracias por esa palabra tan bonita. Me gustaría que hicieras una oración para cerrar este tema y después de la oración me gustaría también
como estos versículos que nosotros los ponemos en el chat, en el WhatsApp, pues me imagino que más de una lo ha estudiado y de pronto le quedó sonando algo, de pronto quiere ampliar un poquito más. Entonces sí me gustaría que de pronto tuviéramos ese espaciecito. Entonces, Susanita, pues por ahora oremos para cerrar esto y damos la apertura para que entonces las personas también compartan con nosotros. Listo. Voy a orar voy a orar también por los pecados que el Señor me fue revelando hoy para que compartiera, para que confesemos y para que seamos libres. Es tan importante que seamos libres. Bueno, gracias Señor por este día y gracias Padre por este tiempo juntas, Señor. Gracias por este tiempo donde me permitiste compartir tu palabra. Me permitiste, Señor, enseñar este capítulo bíblico de la confesión de pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a confesar, Señor. Ayúdanos a hablarte con humildad y decirte la estoy embarrando en esto. De verdad que me siento mal. O, Señor, la estoy embarrando, pero no me siento mal. Me gusta cometer ese pecado. A veces nos pasa eso y Señor, yo te pido que nos ayudes, que tu Espíritu Santo contriste nuestro espíritu para que nuestro espíritu entienda que eso nos aleja de Dios y que eso no nos permite tener comunión con Él. Yo te pido, Señor, que nos perdones los pecados de orgullo, los pecados de contienda, los pecados de amargura, de resentimiento. Ayúdanos, Señor, a, a encontrar perdón, Padre, también. Confesamos pecados de celos, de chismes, murmuración, de pecados sexuales, de manejar nuestra sexualidad por fuera de tus preceptos en la Biblia, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones por brujerías, hechicerías, Señor, por miedos y temores. Tener miedo es pecar, Señor, porque no confiamos en lo que tú puedes hacer. Perdónanos, Padre, por dejar que la ansiedad se tome nuestras emociones, Señor, en lugar de ir a ti primero. Perdónanos por perder tiempo en el celular en lugar de pasar tiempo contigo, por deshonrar a las personas, a nuestros padres, a nuestros esposos, Señor. Perdónanos por criticar, Señor, al liderazgo, a los pastores, a los gobiernos, cuando tú nos has llamado a honrarlos y a orar por ellos, Señor. Perdónanos, Padre, por no obedecer los 10 mandamientos como lo pediste, Señor, por usar tu nombre en vano. Ay, Dios mío, esto, ay, Dios mío, aquello. Eh, Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de la santidad de tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que sea revelado día a día y minuto a minuto, momento a momento, cuando estemos cometiendo un pecado, algo que te dé tristeza. Muéstranos, Señor, qué es. Muéstranos cuando lo estamos haciendo, cuando no caemos en cuenta, hasta que se vaya desapareciendo. Gracias, Padre, porque sabemos que como tus hijos somos como la luz de la aurora, que cada día va más en aumento. Y yo sé, Señor, que tú nos llevas a crecer, Señor. La buena obra que tú empezaste en nosotros, tú eres fiel y justo para, mm, para continuarla, Señor, y para terminarla hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, ahora que empezaste, cuando nosotros decidimos empezar a caminar contigo, acercarnos a ti, esa buena obra, Señor, tú la, mm, tú la terminas, Dios. Y por favor, Padre, permite que esta enseñanza sea clara para las mujeres, que no es vivir una vida de perfección, que no es vivir una vida sin ningún error, Señor, que es simplemente esforzarnos por hacer tu voluntad, esforzarnos por tener comunión contigo, porque es por nuestro bien, es por nuestra paz, es por la paz de los que están alrededor nuestro, Señor. Gracias, Papá Dios, porque yo sé, Señor, que esta noche nos vas a revelar de qué cosas debemos arrepentirnos y permíteme seguir revelando, Señor, de qué debemos arrepentirnos, porque sabemos que tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad, Señor, pero debemos confesar el pecado y recuérdanos eso, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros caminamos por la fe y no por lo que vemos. Caminamos en tu espíritu, Señor, y caminamos
tomados de la mano tuya, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendigas a estas mujeres que están buscándote, que están deseosas de tener una relación contigo. Padre, bendícelas, bendice el trabajo de sus manos, bendice sus familias, bendice sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus amistades, Señor, sus padres, las personas que ellas más aman, Dios, bendícelas y responde las oraciones de estas personas y a las necesidades, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.